Vamos a leer la guía, que nos sirve de guía de ruta, guía de estudio, de columna vertebral, para que ustedes puedan comprender mejor la clase, y también a mí me ayuda a desarrollar la clase, y también después a ustedes también les ayuda a repasar para el examen parcial final, etcétera. Bueno, entonces tenemos la terapia, la insuficiencia cardíaca 1. Vamos a hablar en esta primera parte sobre todo de los fármacos que regulan la contractilidad miocárdica, los inotrópicos, y especialmente cómo incrementan la contractilidad miocárdica de los inotrópicos positivos. Todos están viendo la guía, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí, ¿Todos profe. están viendo? Bueno, entonces vamos a empezar primero. Como ustedes saben, para tratar cualquier enfermedad con medicamentos o drogas, tenemos que tener dos pilares fundamentales, que son, por un lado, conocer los trastornos funcionales de la enfermedad, la fisiopatología que yo voy a controlar, de la enfermedad que yo voy a controlar mediante el uso de fármacos o drogas, y también otro aspecto importante, además de la fisiopatología, que en general yo tengo que trabajar en contra de la fisiopatología para reducir la fisiopatología de la enfermedad y reducir la mortalidad de la enfermedad. Tengo que conocer las bases fisiológicas que en contra de la fisiopatología que yo voy a deprimir. En general, las bases fisiológicas yo las voy a estimular para que me ayuden a controlar la fisiopatología. Entonces vamos a empezar en esta terapia de insuficiencia cardíaca 1. Vamos a dividir en dos sectores. El sector A, que es recordar la fisiología de los factores fisiológicos que regulan el volumen minuto cardíaco, teniendo en cuenta que podemos definir a la insuficiencia cardíaca como la existencia de un volumen minuto cardíaco insuficiente para las necesidades tisulares, las necesidades del organismo humano. Entonces, en las bases fisiológicas vamos a ver, más que la contractilidad miocárdica, un poco mal está eso, es la fisiología, corríjanlo, de los factores fisiológicos que regulan el volumen minuto cardíaco. Y en la parte, vamos a entrar en la parte de drogas, sobre todo los que regulan contractilidad y frecuencia, especialmente los inotrópicos positivos. Entonces vamos a ver, como ustedes recuerdan de fisiología, los factores que regulan el volumen minuto cardíaco son el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico depende de la contractilidad, o sea, el estado contractil del miocardio, del inotropismo, pero también dependen de la pre y la poscarga cardíaca. Entonces, el tema 1, vamos a hablar de los factores fisiológicos, como estamos en base fisiológica, los factores fisiológicos que regulan el volumen minuto cardíaco mediante la modificación del estado contráctil del miocardio, o sea, del inotropismo. Segundo tema, vamos a analizar los factores que regulan el volumen minuto cardíaco mediante la modificación de las cargas, modificación de la precarga cardíaca. Y el tema 3, vamos a analizar los factores que regulan el volumen minuto cardíaco actuando sobre la otra carga, que es la opuesta a la precarga, que es la poscarga cardíaca. Esas son las bases fisiológicas. Y luego vamos a entrar en el desarrollo de drogas, que como ustedes saben, es una enfermedad que cada vez, a cada día nuevo que aparecen en la actualidad nuevas drogas, porque cuando una enfermedad, en vez de una droga, hay muchas, ¿qué les parece? ¿Es una enfermedad de fácil tratamiento o difícil tratamiento? Cuando hay se desarrollan muchos recursos terapéuticos. En general, una enfermedad que necesita muchos recursos terapéuticos. ¿Es una enfermedad fácil de tratar o difícil de tratar? ¿Qué opinan? Difícil. Difícil. Y en general, lamentablemente, el grueso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, lo único que hacen la droga es paliar la enfermedad, prolongar la sobrevida, y al final la insuficiencia cardíaca, cuando realmente es tal, termina con la vida del paciente. Entonces, todavía hoy en día no se ha logrado un tratamiento que corrija de raíz la enfermedad, y muchos son paliativos. Pero, entonces, cuando hay mucho, ¿qué dijimos? Cuando hay muchas drogas, muchos fármacos, hay que clasificar. Entonces, en los temas 4 y 5 se refieren a la clasificación de las drogas, y entonces el tema 4 se refiere a un primer grupo de drogas, que son la clasificación de los fármacos que regulan todo lo que se llaman factores del corazón, contractilidad miocárdica, y como vamos a ver también frecuencia cardíaca, que no figura acá en el texto,
que son útiles para la terapéutica de la insuficiencia cardíaca. Y obviamente, como a ustedes les gustan los 10 puntos, sacarse un día, vamos a hablar de un decálogo. 5 grupos de drogas que regulan la contractilidad y 5 grupos de drogas que regulan pre y poscarga. Dentro de las que regulan, como está en esta guía de estudio, la contractilidad miocárdica, tenemos, como dice acá en la guía, inotrópicos positivos, que se subdividen en 2 grupos: los glucósidos cardiotónicos, también conocidos como digitálicos, y otro grupo, gran grupo, de los inotrópicos positivos, que ya lo vimos entonces en el sistema adrenérgico, que son las catecolaminas. Pero además con el tiempo se ha ido, como estos tienen sus limitaciones, tienen sus efectos adversos, que a veces son más peligrosos que el mismo tratamiento, se han ido desarrollando otras drogas que también regulan la contractilidad y la frecuencia, y así apareció el concepto de lo que antes se consideraban como drogas malas en insuficiencia cardíaca, hoy se consideran, hay un giro copernicano y se consideran como drogas muy buenas, que son los bloqueadores beta-adrenérgicos, especialmente, no todo, algún grupo, vamos a ver, de bloqueadores beta-adrenérgicos. Y por último, aquellos que regulan la postreceptor, la acción del receptor beta-adrenérgico, que son los fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa. Entonces son 5 grupos de drogas que controlan la insuficiencia cardíaca a nivel de contractilidad, que son, yo dije 5 porque son los glucósidos cardiotónicos, 1, vamos a ver que las catecolaminas están las naturales y sintéticas, 2 y 3, los bloqueadores beta-adrenérgicos, que es el grupo 4, y el grupo 5, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa. Luego entramos en el tema 5 de la clase, que son el grupo de drogas que tienen menos nivel de efectos adversos en el corazón, porque no tocan el corazón sino los vasos sanguíneos, venosos y arteriales, que son los fármacos reguladores, como dice el tema 5, de la pre y de la poscarga cardíaca. Los de la precarga cardíaca, que son vasodilatadores venosos, y los de la poscarga cardíaca, que son vasodilatadores arteriales. Y así también tenemos acá, se han desarrollado 5 grupos de drogas, algunos que actúan sobre el contenido de la sangre, reduciéndolo porque estimulan la diuresis, eso lo saben bien, que son los fármacos diuréticos, y otros que bajan la pre y poscarga cardíaca actuando sobre la pared vascular, pero los diuréticos actúan sobre el contenido, repasemos, a lo mejor me equivoqué, los diuréticos sobre el contenido, y el resto de la droga sobre el continente, sobre la pared vascular, porque son vasodilatadores venosos y arteriales, reducen pre y poscarga cardíaca, y acá se destacan los bloqueadores de los canales del calcio, que ya lo vimos también en el tratamiento de la enfermedad coronaria y en el tratamiento de la hipertensión arterial, lo vamos a ver en las arritmias, junto con los bloqueadores beta, son drogas de amplio espectro para tratar todas las enfermedades cardiovasculares. Los bloqueadores alfa-adrenérgicos, los fármacos activadores de la vía del óxido nítrico, los nitratos orgánicos, que ya lo vimos también en el tratamiento de la enfermedad coronaria, y los fármacos inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina. Como ustedes ven, es una lista bastante amplia, pero vamos a ver en la práctica que los más usados son, como dijimos, sobre el contenido, el volumen sanguíneo circulante, que son los diuréticos, y sobre la pared vascular, sobre el continente, que hoy se han impuesto como drogas de un espectro bastante amplio de tratamiento de la enfermedad cardiovascular, que además de tratar la hipertensión arterial, también hablamos de su utilidad en el tratamiento de la enfermedad coronaria, que son muy útiles para reducir pre y poscarga en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que son los inhibidores de enzima de conversión de angiotensina. Ahora, este grupo de pre y poscarga, muchas de las otras drogas ya las hemos visto en los otros grupos de tratamiento, o sea que acá vamos a hablar en la segunda hora de clase de fármacos diuréticos. Y de los que actúan en el tema 4 sobre la contractilidad y la frecuencia cardíaca, ya hemos hablado de catecolaminas en sistema adrenérgico, bloqueadores beta lo hemos analizado en tratamiento de enfermedad coronaria, y los inhibidores de la fosfodiesterasa, bueno, son muy pequeños, un grupito muy pequeño, lo pueden buscar en la bibliografía. Entonces en esta clase, en la primera hora, vamos a hablar de fármacos inotrópicos positivos de los glucósidos cardiotónicos, lo que vamos a ocupar en esta primera hora de clase. Entonces, en tema 6, como corresponde, en la farmacodinámica de los glucósidos cardiotónicos, vamos a hablar del mecanismo de acción de los glucósidos cardiotónicos. En el tema 7 vamos a hablar
cómo actúan los glucósidos cardiotónicos para aumentar la contractilidad miocárdica, cómo es la acción de los glucósidos cardiotónicos sobre la famosa curva de Fran-Starling, que la conocen bien de fisiología, para compensar los síntomas de la insuficiencia cardíaca congestiva. Y como saben ustedes, siempre de uno es el 2, entonces viene la farmacocinética, tema 8, propiedades farmacocinéticas de los fármacos digitálicos, y después, como todas las drogas, los digitálicos tienen acción tóxica, pero lo peligroso porque actúan sobre el corazón y esos efectos tóxicos pueden llevar a arritmias y muerte súbita. Entonces hay que tener cuidado de conocer y detectar a tiempo estos efectos adversos tóxicos. Ese es el tema 9, efectos adversos de los fármacos digitálicos. Y por último, en el uso terapéutico, como en todas las drogas, las indicaciones y contraindicaciones de los fármacos digitálicos. Bueno, todos han podido ver, todos han podido seguir la guía de estudio de esta primera parte de tratamiento de insuficiencia cardíaca, fármacos inotrópicos positivos. ¿Todos han podido seguir la guía? ¿Me dijeron? ¿Todos Sí, han visto profe. la guía? Bueno, vamos a empezar entonces por el primer tema, que por si ustedes no lo tomaron, pero les aconsejo que sí. Yo tengo también mi apunte, como es lógico, y es entonces el tema 1 corresponde a factores que regulan el volumen minuto cardíaco mediante la modificación del inotropismo. Bueno, ustedes saben que hay una curva básica, que esto sale en todo, cuando se trata de temas de enfermedades del músculo cardíaco, insuficiencia cardíaca. Lo primero que surge está la ley de autorregulación heterométrica que tiene el músculo cardíaco, la famosa curva de Fran-Starling, que ustedes la han visto de fisiología, es muy conocida, que dice que la tensión desarrollada por la fibra muscular contráctil está en función de la longitud inicial de la fibra. Entonces, que es un sistema de coordenadas donde en las X tenemos la longitud inicial de la fibra antes de empezar a contraerse el ventrículo, que es el BDF, el volumen diastólico final del ventrículo, y en la Y, tenemos el volumen sistólico, el volumen cardíaco, que está en relación a la tensión desarrollada. Y como ustedes saben muy bien, es una curva tipo campana de Gauss. A medida que vamos aumentando, como ven todo, el volumen de fin de diástole, le va aumentando la longitud inicial de la fibra, se va mejorando la interacción de los miofilamentos de miosina y actina, y va logrando hacer una cúspide la contractilidad, y cuando llegamos al vértice, posteriormente si seguimos, ya donde están punteados, los miofilamentos de actina y miosina se empiezan a perder su interdigitación, y venimos en bajada de esta campana de Gauss. Bien, entonces, ¿qué importancia tiene esta curva de Fran-Starling en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Bueno, ustedes saben de que si recordamos la fase fisiológica, hay factores fisiológicos y también por su proyección farmacológica, que incrementan desplazan la curva, como ustedes ven, para arriba, hacia una curva de Fran-Starling más alta, y hay factores que en cambio deprimen el estado contráctil del miocardio, como ven en este documento, y desplazan la curva de Fran-Starling hacia abajo. Por ejemplo, eso creo que lo sabemos todos, no hace falta estudiarlo mucho, de que la descarga simpática y la descarga de catecolamina, no, de adrenalina, es lo que nos ayuda a escapar cuando nos persigue el león, incrementa la contractilidad miocárdica. Y a nivel farmacológico, como dijimos, los glucósidos cardiotónicos y otro, la digital, y otros agentes inotrópicos positivos, que vamos a ver que lo que tienen en común es incrementar el calcio iónico en el músculo cardíaco, el acoplamiento, excitación, contracción. En contraposición a estos factores que desplazan la curva de Fran-Starling para arriba, siempre está lo bueno y lo malo, ¿no? Lo simpático y lo antipático. Hacia abajo vemos los factores que deprimen la contractilidad miocárdica, que son los llamados depresores farmacológicos, que como ustedes saben cuáles son ya hablamos de los beta bloqueantes, los bloqueadores de los canales del calcio, vamos a ver de ciertas drogas antiarrítmicas, en antiarrítmicos que tienen las dos propiedades, bloquean los receptores beta y los canales de calcio, como es la amiodarona. Esos son los depresores farmacológicos que mandan la contractilidad miocárdica hacia abajo, cuando existe pérdida del miocardio por una fibrosis, como ocurre en el caso de la cardiopatía isquémica o en la insuficiencia cardíaca congestiva, y también cuando existen alteraciones del equilibrio ácido-base o gases en sangre, hipoxia, hipercapnia, acidosis,
que deprimen la contractilidad miocárdica. Ustedes dicen, y bueno, pero estamos hablando de tratamiento farmacológico de insuficiencia cardíaca. ¿Qué importancia tiene estudiar estos factores que aumentan o deprimen la curva de Frank-Starling? Bueno, eso es importante porque, como ustedes lo han visto en fisiopatología, existen dos grandes formas de insuficiencia cardíaca. Una que es la disfunción sistólica y otra que es la disfunción diastólica. ¿Por qué se llama disfunción sistólica? A ver, ¿alguno me puede explicar por qué se llama insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica? ¿Qué pasa en la disfunción sistólica? ¿Qué es lo que, básicamente, qué es lo que está alterado en la disfunción sistólica? A ver, ¿qué recuerdan ustedes de fisiopatología? En insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, ¿qué es lo que está alterado? ¿Por qué se llama disfunción sistólica? La A ver. contracción. Muy bien. Hay factores como pueden ser una cardiopatía isquémica crónica que ha fibrosado el músculo cardíaco, la llamada miocardiopatía isquémica, o una fibrosis por miocardiopatía chagásica. Entonces eso hace que haya menos fibra, se llena bien, pero después faltan fibras, hay una disfunción sistólica, hay un déficit contráctil. Pero existe otra forma de insuficiencia cardíaca donde la capacidad de contracción está con mucha polenta, está muy bien, pero el problema es que el ventrículo no se llena. Entonces, al tener poco llenado, por la curva de Frank-Starling y haber menos volumen sanguíneo, cae entonces la capacidad de eyección del ventrículo, que esa es la disfunción diastólica, como ocurre, hay otras enfermedades, pero básicamente una que es muy típica es cuando existe hipertrofia del músculo cardíaco, con la miocardiopatía hipertrófica, un miocardio engrosado, rígido, con dificultad en el llenado. Entonces no se llena bien y por lo tanto cae el volumen sistólico y aparece un estado de insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿es lo mismo? ¿Qué les parece a nivel del estado contráctil del miocardio actuar con las drogas para una disfunción sistólica o que para una disfunción diastólica, o hay que hacer diferencias? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Es lo mismo tocar el estado contráctil del miocardio con las drogas en una disfunción sistólica y que en una disfunción diastólica, o son distintos? A ver qué dicen ustedes. ¿Se actúan de igual forma? ¿Qué opinan? Por sentido común. ¿Se actúa de la misma forma? Muy bien. Si hay una disfunción sistólica, ¿qué hay que hacer con el estado contráctil del miocardio? Hay que incrementarlo para mejorar la función sistólica y compensar al paciente. Entonces, ¿qué hay que usar acá en la curva? Lo de arriba, las catecolaminas y, como dijimos, los glucósidos cardiotónicos, que aumentan el calcio iónico, el acoplamiento excitación-contracción y aumentan la función sistólica. ¿Y qué hay que hacer en la disfunción sistólica con los depresores farmacológicos? ¿Hay que mantenerlo o retirarlo, los depresores farmacológicos, en la disfunción sistólica? ¿Qué opinan? ¿Qué hay que hacer con los depresores farmacológicos en la disfunción sistólica? Muy bien. Entonces, en la disfunción sistólica, los beta bloqueantes, muy inotrópicos negativos como un propanolol, los bloqueadores de canales del calcio miocardiotrópicos como un verapamil, un diltiazem, y hasta si la depresión de la contractilidad miocárdica es muy severa, una amiodarona, hay que retirarlo. Entonces hay que retirar los depresores farmacológicos, hay que actuar con los inotrópicos positivos, que son las catecolaminas y los digitálicos, según las necesidades, y por supuesto hay que compensar la hipoxia, la hipercamia, la acidosis, para que mejore la función sistólica del ventrículo. Ahora, ¿qué pasa si el paciente, por eso es muy importante el diagnóstico fisiopatológico de la enfermedad, para saber qué fisiopatología tiene el paciente y sobre eso se va a actuar? ¿Qué pasa si el paciente, en cambio, tiene una miocardiopatía hipertrófica? ¿Tiene sentido tratarlo con catecolaminas, con digital, o están contraindicados en una miocardiopatía hipertrófica? ¿Qué opinan? En una disfunción diastólica. ¿Tiene sentido usar catecolamina y digital en una miocardiopatía hipertrófica? No. Claro. Entonces damos vuelta, y cambió, en vez de estar en el despacho de Trump, estamos en el Kremlin, ahí con Putin, cambió todo, ¿no es cierto? El sentido de la política. Entonces acá ¿cómo se llama? En la disfunción diastólica, los que están indicados son los depresores farmacológicos, beta bloqueantes, bloqueadores de canales del calcio, amiodarona,
para hacer que deprimir la contractilidad excesiva, mejorar el llenado diastólico y corregir la disfunción diastólica y sobre todo a reducir la hipertrofia, las arritmias malignas y la muerte súbita. Por ejemplo, una de las que más se estudia es amiodarona para reducir la muerte súbita en miocardiopatía hipertrófica. ¿Y qué hacemos en cambio? Entonces están indicados en la disfunción diastólica los depresores farmacológicos, y en cambio las catecolaminas y los digitálicos, aunque pueden tener el paciente síntomas de insuficiencia cardíaca como disnea, por el ecocardiograma se comprueba que es una miocardiopatía hipertrófica y están totalmente contraindicados. El diagnóstico fisiopatológico establece que al ser diastólico, miocardiopatía hipertrófica, están totalmente contraindicadas las catecolaminas y los digitálicos, porque van a agravar la restricción del llenado diastólico y van a producir una obstrucción mortal del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bueno, entonces ustedes ven cómo las drogas hay que usarlas sobre el estado contractil del miocardio si el paciente tiene una disfunción sistólica o una disfunción diastólica. Muy bien, pasamos entonces al tema 2, que el tema 2 dice que son la regulación del volumen cardíaco mediante la modificación de la precarga, o el before load, que le dicen los ingleses, o sea, mejor el término inglés, la carga previa, la carga que tiene el ventrículo antes de empezar a contraerse, que es como ven ustedes entonces el BDF, el volumen diastólico final, el volumen de fin de diástole. Es lo que determina entonces la precarga. Y si eso es la curva de Fresnel-Stalling, bueno, ya todo lo que se llama, a medida que aumentamos el volumen de fin de diástole, va yendo hacia la cúspide, la curva de Fresnel-Stalling, la contractilidad, hasta que luego decae. Ahora, es muy importante recordar que eso que decimos BDF, una palabra, está regulado por varios factores fisiológicos, algunos que favorecen, los cuales podemos distinguir 8 factores, como son la contribución auricular, el llenado ventricular, el volumen total de sangre, la posición del cuerpo, la presión intratorácica, como ven en este documento, la presión intrapericárdica, la elasticidad ventricular, el tono venoso y la acción de bombeo del músculo esquelético. O sea que son varias, pero simplificando, el planteo primero que hay que decir es que ¿qué hacemos con el volumen de fin de diástole? ¿Lo incrementamos o lo disminuimos? Como dijimos en el estado contráctil del miocardio. Si vamos a una disfunción sistólica, como ser una insuficiencia cardíaca congestiva por una enfermedad coronaria o por una miocardiopatía chagásica, ¿qué es lo que hay que hacer con el volumen de fin de diástole? ¿Hay que incrementarlo o hay que disminuirlo? A ver qué opinan ustedes. En una disfunción sistólica por enfermedad coronaria o por miocardiopatía chagásica, ¿el volumen de fin de diástole hay que aumentarlo o hay que disminuirlo? ¿Qué opinan? ¿Disminuirlo? Si nos guiamos por la... Perdón, voy a hacer un comentario, perdón que interrumpa. Si nos guiamos por la curva de Fresnel-Stalling, uno dice, bueno, si quiero lograr más contractilidad, tengo que aumentar el volumen de fin de diástole, pero ese no es el criterio. Hay que recordar que cuando un paciente... ¿Cómo se muestra? Cuando un paciente tiene síntomas congestivos en una disfunción sistólica, o sea, una hipertensión venocapilar pulmonar con edema del pulmón, o con riesgo de edema agudo de pulmón, o del lado izquierdo y del lado derecho, una hipertensión venosa en el territorio de vena cava superior inferior, ¿cómo está el volumen de fin de diástole cuando hay síntomas congestivos en la disfunción sistólica? ¿Cómo está ese volumen de fin de diástole? ¿Está bajo o está alto? ¿Qué opinan? Está alto. Muy bien, la presión de fin de diástole. Entonces, en la disfunción sistólica, especialmente con síntomas congestivos, hay que reducir el volumen de fin de diástole. Y esto se puede hacer actuando con drogas sobre todos estos factores, pero diremos que básicamente hacemos el razonamiento del contenido del continente. Sobre el contenido, reducir el volumen total de sangre, como dijimos, con los diuréticos, que disminuyen pre y postcarga. Y sobre el continente, todo lo que es el tono venoso, venoconstrictor, o sea, usando vasodilatadores venosos que reducen la precarga. Entonces, por supuesto, también la posición del cuerpo, en vez del paciente de estar acostado, hay que ponerlo como lo colocan, por ejemplo, en la unidad coronaria, cuando tienen la falla ventricular izquierda aguda, poner una posición semisentada para disminuir el retorno de todo lo que es el territorio entonces de la cava inferior. Ahora, ¿qué factores fisiológicos regulan el tono venoso? A ver,
¿Por qué no me mencionan 4 factores fisiológicos que regulen el tono venoconstrictor? ¿Cuáles serían 4 factores fisiológicos? 3 o 4 factores fisiológicos que regulen el tono venoconstrictor. Uno es, todos los vasos sanguíneos que tienen, filete simpático o parasimpático, en general. ¿Qué acompañan a los vasos sanguíneos en la fisiología normal o en la anatomía normal? ¿Vasos simpáticos, filete simpático o filete parasimpático? ¿Nervio simpático o parasimpático? ¿Quién acompañan a todos los vasos sanguíneos? ¿Quién es más extenso, el simpático o el parasimpático? Eso lo vemos en el adrenérgico. ¿Quién es el sistema más difuso? ¿Ah? ¿Quién es más simpático? ¿Quién es más simpático? El simpático. Entonces, uno de los factores que regula el tono venoconstrictor es el simpático con noradrenalina y receptores alfa. Por eso vamos a ver, o ya lo dijimos, en antihipertensivos los bloqueadores alfa-adrenérgicos son vasodilatadores venosos y disminuyen la precarga. Pero el otro sistema que es sinérgico con el simpático es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, cuando damos un inhibidor de enzima de conversión de angiotensina, bajamos el tono venoso y bajamos entonces la precarga. Entonces, movimiento simpático, sistema renina-angiotensina que regulan el tono venoconstrictor, y a través de qué ion se produce el acoplamiento, excitación, contracción. Ya lo dijimos, en el corazón es el calcio, y en el músculo liso vascular es otro ion o sigue siendo el calcio. ¿Qué opinan? Muy bien, entonces los bloqueadores los canales de calcio. Eso sería un razonamiento, pero en la práctica la vamos a hablar, ya lo dijimos, que los bloqueadores de los canales de calcio tienen muy poca afinidad química por los canales del calcio venoso, o sea, bajan la poscarga y no la precarga. Entonces, precarga son bloqueadores del simpático, bloqueadores alfa-adrenérgicos e inhibidores de enzima de conversión de angiotensina. Hemos hablado los factores que incrementan el tono venoso, pero ¿cuál es el factor químico que libera el endotelio? Ya lo hablamos, y que baja el tono vasoconstrictor a nivel de vasos venosos y arteriales. ¿Cuál es el factor? El ERF, el factor relajante derivado del endotelio. Ya lo vimos en las otras clases. Que lo vimos entonces. Muy bien, entonces, los fármacos activadores de la vía del óxido nítrico, los nitratos orgánicos, entonces podemos bajar entonces precarga con los nitratos orgánicos que activan la vía del óxido nítrico, con los bloqueadores alfa-adrenérgicos que bloquean el simpático y con los inhibidores de enzima de conversión de angiotensina que bajan entonces obviamente la actividad de angiotensina 2. Bueno, ese es el caso de la disfunción sistólica. Ahora, ¿qué pasa en la disfunción diastólica? ¿Cómo está el volumen de fin de diástole? ¿Es un volumen grande o es un volumen pequeño el volumen de fin de diástole? En una miocardiopatía hipertrófica, en una disfunción diastólica. Dijimos en la sistólica el volumen... ¿Ah? ¿Cómo es? Es pequeño. Pequeño. Entonces el razonamiento sobre esa base fisiopatológica es distinto. O sea que lo que hay que mejorar es la elasticidad ventricular. Si una miocardiopatía hipertrófica, disminuir esa contractilidad, como dijimos con los inotrópicos negativos, beta bloqueantes, bloqueadores de los canales de calcio miocardiotrópico, miodrona, etcétera, y están contraindicados todos los que disminuyen la precarga, porque van a producir una obstrucción severa del ventrículo. O sea, están contraindicados los diuréticos y los vasodilatadores venosos en general. O sea, ven ustedes cómo, de acuerdo a la base fisiopatológica, unas drogas están indicadas y otras están contraindicadas. Está bien, entonces hablamos del estado contráctil del miocardio y la precarga, si de acuerdo el paciente tenga con insuficiencia cardíaca una disfunción sistólica o diastólica. Ahora vamos a hablar del tema, obviamente después del 2 que viene el 3, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora de los factores que regulan el volumen cardíaco mediante la modificación de la poscarga. Ustedes saben que... ¿Qué pasó? Nos hemos estado... Perdón. Acá. Tienen ustedes en este documento que la poscarga actúa sobre el volumen sistólico en forma diferente a la precarga. La precarga favorece por la ley de Franz-Stalin un incremento del acortamiento de la fibra miocárdica, de la contractilidad, volumen sistólico y volumen minuto cardíaco. En cambio, la poscarga, que es la presión que tiene que vencer el ventrículo cuando comienza, después que empieza a contraerse, que es la presión en la raíz de la aorta, la presión arterial sistémica, se oponen
a la eyección, a la contractilidad, volumen sistólico y volumen minuto cardíaco. Y a su vez también sabemos que la poscarga está determinado por todos los reguladores de la presión arterial media, que son el volumen minuto cardíaco, y que es volumen sistólico, frecuencia cardíaca y la resistencia periférica total. Y de acuerdo a la resistencia periférica total, que depende del tono vasoconstrictor arteriolar, y básicamente depende de los mismos factores que vimos en el tono venoso vasoconstrictor, o sea, el simpático, sistema renin-angiotensina-aldosterona, de los canales del calcio y de los activadores de la vía del óxido nítrico. Entonces, en el caso para bajar la poscarga, en vez de usar vasodilatadores venosos, ¿qué vasodilatadores usamos en vez de venosos? Vasos de capacitancia. ¿Qué usamos ahora para bajar la resistencia periférica total, para bajar la poscarga? En vez de venoso, ¿qué vasodilatadores usamos ahora? Para bajar arteriales. Muy bien. Y entonces ahí está esa tetralogía. Bloqueadores alfa-adrenérgicos, los que bloquean el simpático, los inhibidores de enzima de conversión, los bloqueadores de los canales de calcio que tienen muy buena acción sobre los canales de calcio a nivel arterial, bajan la poscarga, y los donantes de óxido nítrico, los nitratos orgánicos. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué pasa si el paciente tiene una disfunción sistólica o una disfunción diastólica? Bueno, si tiene una disfunción diastólica, una insuficiencia cardíaca congestiva por enfermedad coronaria, permiocardiopatía chagásica, si salvo que el paciente esté muy hipotenso, tenga una sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, ¿cuál es el planteo con la poscarga? ¿Es subirla o bajarla? No creo que no quede ninguna duda, si tenemos en cuenta que la poscarga es la que se opone a la eyección sistólica. ¿Qué hay que hacer en la disfunción sistólica? ¿Hay que bajar o hay que aumentar la poscarga o no modificarla? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo mejor? Si esa poscarga se opone a la eyección... ¿Ah? ¿Hay qué? Dele, no se entiende, ¿hay qué? Muy bien. Entonces, en la disfunción sistólica se dispone, por eso el carvedilol ha cambiado toda la historia de los beta bloqueantes, por bajar la poscarga, ¿no es cierto? Hay que usar los vasodilatadores arteriales, y bajar entonces la poscarga, dentro de un límite de lo que da el descenso de la presión arterial, respetando ese cuidado con una sistólica que no baje de 90 milímetros de mercurio, pero eso en general que cuanto más baja sea la poscarga, mejor es el pronóstico de los pacientes, dentro de esos límites aceptables, el pronóstico de los pacientes con disfunción sistólica. Ahora, en la disfunción diastólica se ha discutido mucho porque si usted baja en la poscarga, hacen que el ventrículo eyecte mejor, baja la resistencia a la eyección y bajan la precarga. Entonces hay muchos autores que dicen que no es conveniente bajar la poscarga en disfunción diastólica, porque especialmente si el paciente es normotenso, porque baja la precarga y baja entonces y agrava la disfunción diastólica del ventrículo. O sea que básicamente el bajar la poscarga en disfunción diastólica quedaría más reservado obviamente a los pacientes que necesitan, que son los pacientes hipertensos, obviamente. Bueno, dejando todo esto de las bases fisiológicas, que da para mucho, pero que es importante manejar el tratamiento de cualquier enfermedad, hay que saber farmacología, pero también hay que saber muchísimo más, tal vez, de fisiología. Hay que tener en cuenta de que dijimos que hay dos grandes grupos de drogas. Se han desarrollado muchas drogas, y dijimos que básicamente son las drogas que actúan sobre el corazón, el grupo 1, no se todo ven todo el documento, que son los fármacos reguladores de la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica, y un grupo 2 que son los que regulan pre y poscarga cardíaca. Entonces, dentro de los que regulan la frecuencia cardíaca y la contractilidad, dijimos que están los glucósidos cardiotónicos o digitálicos, porque se obtienen de la planta de la digital, bueno, eso ya lo pueden buscar muy bien en el libro, y se llaman glucósidos porque tienen una parte glucídica y una parte no glucídica. Glucósidos. ¿Y por qué se llaman cardiotónicos? Porque ¿qué hacen sobre el consumo de oxígeno del corazón? A ver, ustedes que son muy estudiosos, estos glucósidos cardiotónicos, ¿aumentan o disminuyen el consumo de oxígeno? A ver, ¿qué han leído ustedes? ¿Los glucósidos cardiotónicos aumentan o disminuyen la VO2, el consumo de oxígeno del miocardio?
¿Qué han leído ustedes sobre eso? ¿Qué hacen los glucósidos cardiotónicos? ¿Aumentan o disminuyen el consumo de... ¿Ah? ¿Cómo? Aumentan. No, perdón. En realidad, miren, no se enoje, somos amigos, pero quería hacer un pequeño retoquecito. Los cardiotónicos bajan el consumo de oxígeno. ¿Y por qué eso es tónico? Porque si usted tiene una insuficiencia cardíaca crónica, es como decir, yo tengo que llegar, tengo que ir en coche hasta la capital federal, tengo que hacer, no sé, póngale 2.000 kilómetros, y tengo que estar 3 días andando en coche. ¿Es bueno tenerlo al motor a altas revoluciones o puedo quemar el motor, tener un motor con altas revoluciones durante largo tiempo? ¿Qué opinan? ¿Puedo quemar el motor o no lo puedo quemar? ¿Qué opinan si lo pongo a muchas revoluciones? Sí, se puede. Claro. Entonces se llaman cardiotónicos porque bajan el consumo de oxígeno. Entonces en el tratamiento crónico de la insuficiencia cardíaca, como suele la insuficiencia cardíaca ir acoplada a un cierto grado de enfermedad coronaria, bajan el consumo de oxígeno y lo adecúan al aporte de oxígeno por la circulación coronaria. Entonces el corazón no cae en balance negativo de oxígeno, que eso también ayuda a que se mantenga la contractilidad y son útiles, entonces tonifican el corazón y son útiles tanto para la insuficiencia cardíaca aguda como crónica. Se pueden usar tanto en las terapias como en el consultorio particular para dar una insuficiencia cardíaca crónica. ¿Y cuál dijimos que es el principal de fisiología? Volvemos a caer en las bases fisiológicas. ¿Cuáles son los determinantes? ¿Cuál es el determinante mayor del consumo de oxígeno miocárdico? ¿La precarga, la poscarga, la contractilidad o la frecuencia cardíaca? ¿Cuál es? Creo que ya se lo dije, medio figurita repetida, pero bueno, hacemos hincapié, me parece importante. ¿Cuál es el factor más importante determinante del consumo de oxígeno de esos 4? A ver, ¿quién se recuerdan? ¿Cuál de esos 4 es el principal determinante del consumo de oxígeno del músculo cardíaco? Vamos, ¿cuál es el primero que le dije? Los glucósidos. No, de los 4 determinantes. Frecuencia cardíaca, contractilidad, precarga o poscarga. ¿Cuál es el primero que mencioné? Dije, ¿por cuál empecé cuando hablé de los factores? Dije, frecuencia cardíaca, contractilidad, precarga y poscarga. Entonces, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es lo primero que yo dije? Frecuencia cardíaca. Muy bien, por eso es lo que se tiene en cuenta para la ergometría. Entonces, ¿qué hacen los cardiotónicos? Ya lo vamos a ver enseguida, aumentan la descarga vagal sobre el corazón, son vagotónicos en dosis terapéutica, aumentan la descarga vagal, bajan la frecuencia cardíaca y bajan el consumo de oxígeno. Por lo tanto, son útiles no solo para la insuficiencia cardíaca aguda, sino también para la insuficiencia cardíaca crónica. Y por lo tanto, están contraindicados cuando un paciente tiene un bloqueo AV o una enfermedad del nódulo sinusal severa por su efecto bradicalizante. Y tenemos entonces glucósidos cardiotónicos que son útiles por vía oral, ya vamos a ver muy útiles para la insuficiencia cardíaca crónica, como es la digitoxina. Otros que son útiles por vía oral y parenteral, por vía parenteral, y son útiles solo para la insuficiencia cardíaca aguda, para el edema agudo del pulmón, que es la guavaína, el deslanóceo, pero que estos con el tiempo han ido desapareciendo. Y el que ha persistido hoy en día, el que más se usa es la digoxina, que es el doble agente, que es útil por vía oral y parenteral y sirve tanto en la guardia y en la unidad coronaria para tratar los cuadros de insuficiencia cardíaca aguda, como en el consultorio particular o en el consultorio externo hospitalario por vía oral para tratar la insuficiencia cardíaca crónica. Está claro entonces que hay preparados para la urgencia, preparados para el cuadro crónico, bioral parenteral, y el doble agente bioral y parenteral, que es la digoxina. Después tenemos las catecolaminas, las naturales ya las vimos en el sistema adrenérgico, dopamina, noradrenalina, adrenalina, y las catecolaminas sintéticas, creo que también eso lo vimos, que se caracteriza, diferencian de las naturales, porque no tienen efecto alfa, son netamente beta 1, y así tenemos la dobutamina, que es un potente estimulante beta 1 puro sobre el corazón, y el isoproterenol, que es beta 1 y beta 2, que es útil, por lo tanto, para los problemas de bradicardia significativa, bloqueo AV significativo. Es útil por el efecto beta 1, pero también
por el efecto beta 2, el tratamiento del broncoespasmo agudo, la crisis asmática aguda. Ahora, si los glucósidos cardiotónicos, valga la redundancia, son cardiotónicos, en cambio las catecolaminas son cardioestimulantes. Entonces, por sentido común, ¿qué van a hacer sobre la frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno? Si no son cardiotónicos, son cardioestimulantes, ¿qué van a hacer las catecolaminas? ¿Van a disminuir el consumo de oxígeno en la frecuencia cardíaca o la van a aumentar? ¿Qué opinan? Van a aumentar. Muy bien, ya lo vimos en adrenérgico. Por lo tanto, las catecolaminas solo se van, ningún médico cardiólogo clínico que haga consultorio particular maneja estas drogas, son solamente útiles por vía parenteral o por vía inhalatoria, a veces en el cuadro de agudo, la adrenalina en el shock anafiláctico, la dopamina en el shock cardiogénico, bueno, todo eso lo vimos en el sistema adrenérgico. Son drogas para el cuadro agudo, porque si lo queremos usar en el cuadro crónico, por ese alto consumo de oxígeno se produce un balance negativo de oxígeno, se deprime la contractilidad y el paciente se muere por su insuficiencia cardíaca. O sea, son útiles nada más que para el cuadro agudo, para la urgencia, no para el cuadro crónico. Son los cardioestimulantes. Y se elevan la frecuencia porque no tienen acción vagotónica, son activadores del simpático, del receptor beta 1, y por eso aumentan la frecuencia. ¿Qué tienen en común los cardiotónicos y las catecolaminas? ¿Qué hacen sobre la contractilidad? ¿La estimulan o la deprimen? ¿Qué hacen tanto los cardiotónicos como las catecolaminas? ¿Qué hacen sobre la contractilidad miocárdica? ¿La incrementan o la deprimen? ¿Qué opinan ustedes? ¿La incrementan? Muy bien, por eso tanto las catecolaminas como los cardiotónicos se llaman inotrópicos positivos. En cambio, los bloqueadores beta deprimen la contractilidad miocárdica y se llaman inotrópicos negativos. Durante muchos años, los bloqueadores beta se consideraron mala palabra en insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica, sí se consideraron buenas drogas en la disfunción diastólica, y lo explicamos para mejorar lo que se llama el lucitropismo, la capacidad de relajación diastólica del ventrículo, el llenado diastólico. Pero posteriormente, en todas estas revoluciones que hay en la concepción de la medicina, aparecieron los bloqueadores beta-adrenérgicos con acción vasodilatadora y demostraron al bajar la poscarga, y vamos a hablar de adaptación de receptores beta, bloquear el hipertono simpático o las arritmias generadas por los inotrópicos positivos, demostraron ser útiles también en la disfunción sistólica. Y tenemos entonces también varios, algunos ya lo hemos visto, no cardioselectivos, el labetalol, el carvedilol, el bucindolol, como se ve en este diagrama, y cardioselectivo el bevantolol, celiprolol, eso ya lo comentamos. El más usado en realidad es el no cardioselectivo con acción vasodilatadora, entonces, que es entonces el carvedilol. O sea que con los bloqueantes beta, sabiendo usar la clase beta bloqueantes, los podemos usar en disfunción sistólica con acción vasodilatadora, y en difusión diastólica podemos usar los que no tienen acción vasodilatadora, como puede ser un propanolol o un atenolol. Y por último dijimos los fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Cómo se relacionan con los grupos anteriores, los inhibidores de la fosfodiesterasa? Con las catecolaminas, con los cardiotónicos y con los bloqueadores beta. Primero de todo, ¿qué función cumple la fosfodiesterasa dentro de la célula cardíaca, dentro del músculo cardíaco? A ver, ¿qué recuerdan ustedes sobre la función de la fosfodiesterasa? ¿Qué relación tiene la fosfodiesterasa con el receptor beta-adrenérgico, con el receptor beta 1, que se activa por las catecolaminas y se bloquea obviamente por los bloqueadores beta? ¿Qué relación tiene la fosfodiesterasa con los receptores beta 1 del corazón? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué hace la fosfodiesterasa? A ver, de los estudiosos. Bueno, más fácil, lo vamos a plantear de otra forma. ¿Con qué segundo mensajero, ya leemos en adrenérgico, trabaja el receptor beta 1? ¿Con GMP cíclico, con AMP cíclico, con un fosfoinositol? ¿Con qué segundo mensajero trabaja el receptor beta 1? A ver, eso lo tienen que saber, casi revista Bilbíquina, Patorusu. ¿Con qué segundo mensajero trabaja el receptor beta 1? A ver, los más estudiosos. ¿Con qué segundo mensajero trabaja el receptor beta 1? Si lo vemos en adrenérgico. ¿Para qué damos las cosas? ¿Para hacer olvidar? Bueno, está bien. Viene bien porque uno puede volver con lo mismo y no queda tan repetitivo. Muy joven, usted está para 100 puntos.
que se forma por la anilatociclasa y se destruye por la fosfodiesterasa. O sea que cuando damos un inhibidor de la fosfodiesterasa, estamos, ¿qué haciendo con la función del receptor beta 1? ¿La estamos deprimiendo o la estamos estimulando a nivel posreceptor? Cuando damos un inhibidor de la fosfodiesterasa, ¿qué estamos haciendo con la función del receptor beta 1? ¿La estamos deprimiendo o la estamos estimulando? Si aumentamos el AMP cíclico. Si yo tengo más AMP cíclico, ¿el receptor beta 1 va a trabajar menos o va a trabajar más? ¿Qué opinan? Si es el mediador químico. ¿Ah? Más. Más, perfecto. Entonces, con los inhibidores de la fosfodiesterasa estamos logrando a nivel posreceptor lo que hacen las catecolaminas. Ustedes dirían, y bueno, y dígame, estimado docente, ¿por qué, si tenemos las catecolaminas, para qué le tenemos que dar un inhibidor de la fosfodiesterasa si tenemos un trabajo que hacemos a nivel prereceptor? ¿Pueden haber enfermedades de los receptores? ¿Puede ser que los receptores beta trabajen en menos porque están enfermos? ¿Qué opinan? Sí. Sí, hay enfermedades autoinmunes que destruyen los receptores beta, hay el déficit genético de los receptores beta, hay por hiperactividad catecolamina una regulación en menos de receptores beta. Entonces se han desarrollado estas drogas que además actúan por un mecanismo de potenciación postreceptor. Y tenemos entonces lo mismo con el tiempo, ya prácticamente se han poco, pero es importante tenerlo en cuenta. Algunos que son los llamados derivados dipiridínicos, que hicieron furor cuando aparecieron, anrinona, mirrinona, y otros que se han reflotado últimamente, que es una droga útil para aumentar el AMP ciclónico a nivel de la vía respiratoria y a nivel del miocardio, y útil en el tratamiento del asma bronquial y la insuficiencia cardíaca, es la indicación por excelencia, que es la famosa entonces teofilina, famoso inhibidor de la fosfodiesterasa, que ha demostrado ser útil entonces para tratar el asma bronquial, porque aumentar el AMP cíclico relaja el músculo liso bronquial, controla el broncoespasmo, y la insuficiencia cardíaca, porque al aumentar el AMP cíclico, el nivel de la fosfodiesterasa, aumenta la contractilidad y mejora entonces la disfunción sistólica. El segundo gran grupo, entrando entonces a el tema que dijimos antes que pierda el tema número 5, que son los que actúan en precarga y poscarga. Bueno, la forma correguladora de la pre y poscarga cardíaca, ya dijimos los que actúan sobre el contenido sanguíneo, que son los diuréticos, que ustedes saben de que las insuficiencias cardíacas y los desequilibrios hidroelectrolíticos pueden ser leves, moderados o severos. Entonces, un grado grave el edema agudo de pulmón, para eso hay que usar diuréticos de alta eficacia. Ahí tenemos entonces el más conocido, el LASIK, la furosemida. También se han desarrollado la bumetanía y la piretanía. Después existen los cuadros crónicos de insuficiencia cardíaca, donde no hace falta usar diuréticos de tanta alta eficacia. Estos están los de mediana eficacia, tenemos la tiazida, la clortalidona y la indapamida, los que más se han usado y se usan. Y por último, tenemos que en algunos casos es necesario darle un plus de acción diurética y que además controlar la excreción excesiva de potasio que hacen los de alta y mediana eficacia, y entonces han surgido como diuréticos complementarios los de baja eficacia, que los más usados, como ustedes han leído, son la espironolactona y la amilorida, y la amilorida o amilarida. También se ha desarrollado el triantirene. Estos son los que actúan sobre el contenido, pero después tenemos los que actúan sobre la pared vascular, disminuyendo pre y poscarga. Entonces tenemos los bloqueadores de los canales del calcio, que como le expliqué, vasculotrópico, donde tenemos entonces los que actúan eminentemente son vasodilatadores arteriales, bajan la poscarga, son muy útiles especialmente si la insuficiencia cardíaca concursa con hipertensión arterial. Obviamente no, porque la insuficiencia cardíaca genera hipertensión arterial, sino la enfermedad base que luego lleva a claudicar el ventrículo. Que acá son útiles la nifedipina, la amlodipina, la felodipina, la lazidipina y la nitrendipina. Dijimos que el que más usado entonces por la potencia y la cobertura 24 horas hoy en día es la amlodipina. En contraposición a los bloqueadores de los canales de calcio, tenemos el grupo 8, que son los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos, que como ya explicamos, bajan el tono simpático tanto a nivel venoso como arterial,
bajan la pre y postcarga y tenemos los derivados de la aminoquinazolina, donde tenemos el prazosin, que ya lo hemos estudiado. El grupo 9, que dilatan los vasos sanguíneos por activar la vía del óxido nítrico, y que entonces, igual que los bloqueadores alfa, bajan las pre y postcarga, y pueden ser útiles tanto para el cuadro agudo como para el cuadro crónico. Para el cuadro agudo, insuficiencia cardíaca aguda con edema agudo de pulmón, que obviamente ahí no es posible la vía oral, sino una droga por vía parenteral, que ya lo vimos en antihipertensivo para la crisis hipertensiva, útil en la crisis hipertensiva, que es el nitroprociato de sodio, que baja pre y postcarga. Y los que son útiles por vía, que lo vimos en cardiopatía isquémica, los nitratos orgánicos, y analizamos como droga de mantenimiento el mononitrato de isosorbida. Y por último, los nunca bien merituados, que hoy en día se han impuesto en el tratamiento cardiovascular, tratamiento de hipertensión arterial, ya hablamos de enfermedad coronaria, y también en insuficiencia cardíaca, drogas de elección que nunca faltan para bajar pre y postcarga, que son los inhibidores de enzima de conversión de angiotensina, ya los estudiamos. Hay algunos que son profármacos y dependen netamente de la función hepática. Tenemos la droga patrón hoy en día de este grupo, que es el enalapril. Pero también tenemos el ramipril, el trandolapril, como dicen todos los piles, y el perindopril. Pero que hay también que recordar que hay algunos fármacos activos, no son profármacos, no dependen de función hepática, se pueden usar con un hígado muy alterado, muy destruido, y el que más se usa hoy en día es el lisinopril. También está el captopril, pero ya explicamos de que por tener grupos sulfirílicos se vincula esto a un efecto adverso importante de esta inhibidor de enzima de conversión, que ha hecho que prácticamente hoy no se use, o se usa muy poco, que es el tema de una neutropenia que puede ser mortal. Bueno, como ustedes verán, se han desarrollado hasta 10 grupos de drogas de tratamiento de insuficiencia cardíaca, pero hay 5, como dicen, había un cómico norteamericano que decía que habían 50 formas de terminar un idilio, pero que en un avión siniestrado habían solo 5 formas para bajar del avión. Entonces, usando esa creo que fue el cómico, entonces vamos a recordar que de esos 10 grupos hay 5 grupos, también el número 5, que son los más usados. Como ven, este es el esquema de Neal, que se los recomiendo que lo repasen. Neal dice que dentro de los agentes que regulan la contractilidad en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, los más usados son, dentro de los inotrópicos positivos, la digoxina y la dobutamina, que aumentan el calcio iónico dentro del músculo cardíaco, el acoplamiento excitación-contracción, y tienen efectos entonces inotrópicos positivos. La diferencia básica es que las catecolaminas y la dobutamina actúan por una vía más directa, tienen afinidad y actividad intrínseca, tienen la capacidad de activar el receptor beta 1, como vemos en este esquema. En cambio, los glucósidos cardiotónicos, la digoxina, que tiene una acción más indirecta, son inhibidores de la bomba sodio-potasio, y eso aumenta el sodio dentro de la célula cardíaca, y esto lleva a una disfunción de la bomba sodio-calcio que hace que aumente el calcio iónico. O sea, el efecto final es el mismo de las catecolaminas, aumentando el calcio iónico dentro del músculo cardíaco y el efecto inotrópico positivo. Pero que dice Neal que este triángulo, podríamos decir, afectivo, el tercer gran elemento que aparece hoy en día, además de los digitales, los cardiotónicos y las catecolaminas, hoy en día son los bloqueadores beta, donde el que ponen acá, para que ustedes vean que es internacional, y el carvedilol, el bioprolol y el metoprolol. Entonces hay que recordar, como nos mete este esquema de Neal, si es que logro estabilizarlo, es que los beta bloqueantes en disfunción diastólica, ya explicamos por qué son útiles, en disfunción sistólica son útiles primero porque el tratamiento para mejorar el linotropismo, la disfunción sistólica, que son la digoxina y la dobutamina, como ven en este esquema, al aumentar el calcio iónico, ¿qué genera ese calcio iónico a través de la flecha negra en niveles tóxicos? Alteraciones de la despolarización de membrana, potenciales oscilatorios, arritmia, y también lleva una alteración del potencial de conductancia del potasio, una potencial de acción acortada, un periodo refractario efectivo cortado, y eso lleva aumento del periodo vulnerable del ventrículo, entonces arritmias ventriculares mortales.
Entonces se ha impuesto el uso de beta bloqueantes, porque los beta bloqueantes hacen que esa boca de entrada, que es el receptor beta para la entrada del calcio, se reduzca. Entonces uno de los beneficios es que regulan el nivel de calcio iónico y regulan la ritmogenicidad vinculada al calcio elevado. Por otro lado, el bloqueo prolongado, digamos, todo el tiempo los receptores beta genera una readaptación de receptores beta que hace que las simpáticos, las catecolaminas endógenas funcionen mejor para aumentar el inotropismo. Y si además le agregamos, entonces, además regulación del calcio iónico en el nivel de receptores beta, una acción sobre la postcarga, como tiene el caso del carvedilol por bloqueo alfa-1, que baja la resistencia a la inyección, es que han demostrado ser útiles en disfunción sistólica, diastólica y también sistólica. ¿Y qué dice también este esquemita, Daniel? Que dijimos que eran 5 grupos, 3 que regulan la contractilidad, digoxina, los cardiotónicos, dobutamina, las catecolaminas y bloqueadores beta. Pero a nivel de precarga y postcarga se imponen entonces, especialmente con manifestaciones congestivas, los diuréticos. Aquí tenemos las tiazidas, los diuréticos de Lassa, los antagonistas de la aldosterona, que vamos a ver que hoy en día han tomado un papel protagónico en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, y los inhibidores de la ECA, como se ve en este esquema, Daniel, que reducen la pre y postcarga, que recomiendo que lo repasen, como droga entre el captopril, patrón hoy en día es entonces el enalapril. Bueno, acá tiene un poco más ampliado los diuréticos, los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina. Los dos reducen la pre y la postcarga, pero la diferencia básica es que los diuréticos actúan sobre el contenido sanguíneo, sobre el volumen sanguíneo circulante. Por eso vamos a ver que uno de los peligros con los diuréticos, especialmente en la gente de la tercera edad con enfermedades arteriales y en la circulación cerebral, la complicación trombótica. Y los que actúan sobre la pared vascular, que reducen pre y postcarga, los inhibidores de enzima de conversión de angiotensina. Y si vemos esta otra parte, el esquema de Daniel, que no tiene desperdicio, se lo recomiendo nuevamente que lo repasen, muestra la curva de Fran-Stalin, donde muestra que por bajo volumen minuto están los síntomas de bajo gasto cardíaco, la fatiga, y por alto volumen de fin de diástole, los síntomas congestivos, la disnea. Entonces muestra que los inotrópicos positivos actúan en la vertical, que es un concepto interesante, llevando una curva de Fran-Stalin baja, una curva de Fran-Stalin más alta. Entonces lo que hacen fundamentalmente controlan los síntomas de bajo gasto cardíaco, de bajo volumen minuto cardíaco. En cambio, los, ¿cómo se llama? Si ustedes ven acá, el grupo que viene de arriba, los diuréticos de la flecha de arriba, actúan en la horizontal, bajan el volumen de fin de diástole y, como expliqué, controlan los síntomas congestivos, la disnea, los edemas, tanto sea síntomas congestivos del lado izquierdo como derecho. En cambio, los inhibidores de enzima de conversión son más polifacéticos y, como ustedes ven, actúan en la diagonal, entre la vertical y la horizontal. O sea, favorecen de que la curva se desplace hacia arriba, mayor contractilidad, controlar los síntomas de bajo gasto cardíaco, pero también actúan en la horizontal, reduciendo el volumen de fin de diástole y controlando los síntomas congestivos. Bueno, entonces es muy interesante este esquema, Daniel, porque demuestra cómo de los 10 grupos, los 5 más importantes y con gran uso en la práctica clínica son los que actúan sobre contractilidad y frecuencia, que son los cardiotónicos, la digoxina, las catecolaminas, donde se destaca la dobutamina, y los bloqueadores beta. Volvemos a repetir que la digoxina y la dobutamina son inotrópicos positivos, los bloqueadores beta básicamente son inotrópicos negativos, y los que actúan sobre pre y postcarga, los que actúan sobre el contenido vascular, que son los diuréticos, y sobre el continente, sobre la pared vascular, los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, que aseguran una mejor calidad de vida. Y hablamos, por ejemplo, de diurético, uno de los riesgos de la trombosis. Bueno, ¿están todavía del otro lado? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Les recomiendo el esquemita de Daniel, que no tiene desperdicio, está genial, sobre los 5 principales grupos de drogas que regulan contractilidad, frecuencia pre y postcarga en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, ya entrando, para ir cerrando la primera parte del tratamiento de insuficiencia cardíaca, vamos a hablar de
Tengan paciencia que tengo que encontrar la guía. Vamos a hablar rápidamente dos palabritas de glucósidos cardiotónicos. Vamos a hablar del mecanismo de acción de los glucósidos cardiotónicos. Bueno, esto es un texto, no nos vamos a detener, pero prácticamente hay que recordar, recuperando lo que vimos en el esquema ANIL, que ¿qué hacen tanto los cardiotónicos como las catecolaminas, que son cardioestimulantes? Aumentan el calcio iónico dentro de la célula cardíaca. Entonces hay que recordar que la célula cardíaca intercambia calcio por varios mecanismos con el medio extracelular. Por un lado, está el ingreso de calcio en la fase de meseta, el potencial de acción ventricular, a través de los canales cálcicos operados por voltaje, los VOC o VDC, que ya hablamos. El ingreso de calcio que no está en este esquema por los canales de calcio operados por receptor, los ROC, pero también para regular el calcio iónico dentro de la célula cardíaca, hablando fisiológicamente, actúan dos bombas. La bomba sodio-calcio, que dijimos, cuya función es sacar calcio y entrar sodio. Para la célula cardíaca es mucho más tóxico el calcio, que ya lo explicamos, la necrosis del músculo cardíaco calcio dependiente, que el sodio, pero para que funcione la bomba sodio-calcio es importante de que fisiológicamente hablando el sodio esté bajo. Entonces para eso está la nunca bimeritada bomba sodio-potasio, que saca sodio e ingresa potasio. Entonces por eso el sodio está más concentrado en el extracelular y el potasio en el intracelular. Como ustedes verán, acá la digital tiene algunas acciones positivas y negativas sobre todo estos movimientos iónicos, pero de todo el más importante es que es la bomba sodio-potasio. Esa es la molécula receptora. O sea, no es la ciclooxigenasa como los AINES, no son los receptores opiáceos como los analgésicos opiáceos, sino que es una bomba iónica, una proteína funcional que es la bomba sodio-potasio. Cuando en un tejido se quiere marcar el nivel de bomba sodio-potasio, se puede usar digoxina marcada con tritio y se ven todos los puntos de bomba sodio-potasio. Entonces, la digoxina tiene la capacidad de fijarse a la bomba sodio-potasio, pero no la activa, sino como ustedes ven, la inhibe. Entonces actúa como un inhibidor de la bomba sodio-potasio. Por eso cuando el paciente está con intoxicación digitálica, hay que reactivar esa bomba sodio-potasio que está deprimida, y uno de los tratamientos es el aporte de potasio, o también magnesio, la sal de magnesio para reactivar la bomba sodio-potasio. Entonces al inhibir la bomba sodio-potasio hace que el sodio aumenta en el intracelular. Eso altera netamente, provoca una disfunción de la bomba sodio-calcio. Eso inhibe la entrada del sodio, inhibe el egreso de calcio, y según algunos autores, cuando esa sobrecarga de sodio es muy alta, funciona a la inversa, se invierte el funcionamiento, saca sodio e ingresa calcio. Entonces por eso aumenta el calcio iónico con el efecto inotrópico positivo. Pero también se ha visto que hay un mecanismo todavía no muy bien conocido, la favorece el ingreso de calcio en la fase de meseta, y entonces eso hace que la digital, al acelerar la cinética de calcio, acorta la duración del potencial de acción, acorta, como vamos a hablar, el periodo refractario efectivo y aumenta el periodo vulnerable del ventrículo. Por eso una de las grandes contraindicaciones para usar digitales cuando hay arritmia ventricular. Y también no solo ingresa la corriente entrante de calcio, sino también de sodio. Por eso que la digital, vamos a ver que es, o la digoxina es un antiarrítmico, pero de clase 5. La gran diferencia con la clase 1 a 4 es que los antiarrítmicos clase 1 a 4 deprimen los focos ectópicos, tanto en la aurícula como en el ventrículo. En cambio, la digital exacerba los focos ectópicos, no deprime los focos ectópicos. Es un antiarrítmico atípico, podríamos decir. Únicamente sirve para las arritmias supraventriculares. Por la acción vagotónica pone una compuerta a nivel del nódulo AB y entonces no protege al ventrículo de los focos ectópicos supraventriculares en las taquicardias supraventriculares. Pero cuando el paciente tiene arritmia ventricular, como el nódulo AB está por arriba del foco ectópico ventricular, es la mejor forma de perder la matrícula y el paciente perder la vida en arritmia ventricular, usar digitálicos. Están totalmente contraindicados. Bueno, como ustedes verán, se ve que esto es lo que mejor manejo de la farmacología, porque bueno, como soy cardiólogo, es lo que tengo más internalizado dentro de la célula. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todavía están firmes ahí del otro lado? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a ver la curva de Frank-Starling rápidamente, ya lo vimos. Ustedes acá tienen, entonces, ya lo explicamos,
volumen de fin de diástole, volumen minuto, bueno, eso todo lo explicamos. Pero lo interesante de esto está en Goodman y Gilman. Fíjense que hay una curva normal, hay una curva con insuficiencia cardíaca congestiva pura y una curva con digital. Fíjense que si un paciente está en estado normal, de repente tiene un infarto o hace una fibrosis del músculo cardíaco por un accidente coronario y necrosis del músculo cardíaco, al faltar las fibras cae el punto A. Entonces, el organismo, ¿qué hace? Eso lo pueden repasar mejor tal vez en el libro, pero se lo explico brevemente. Para lograr que ese paciente está fatigado, tiene un bajo volumen cardíaco, tiene baja la presión arterial. Entonces, antes de ir al médico, el paciente, ¿qué hace? ¿Cómo compensa el organismo? Aumenta la longitud inicial de la fibra, entonces por la curva de Van der Stalling pasa del punto A al punto B en forma ascendente. Entonces el paciente, de repente la presión se normaliza, no tiene síntomas de fatiga, pero el paciente tiene, por un alto volumen de fin de diástole, presión de fin de diástole, síntomas congestivos del lado izquierdo y del lado derecho los edemas. Entonces, ¿qué hace? Llega el médico y el médico le coloca digital, la digoxina, que dijimos que trabajaba en la horizontal o en la vertical, trabajaban los cardiotónicos. ¿En la horizontal o en la vertical? Cuando les expliqué el esquema de Neal. ¿Dónde actúan los cardiotónicos? En esta curva. ¿En la parte horizontal o en la parte vertical de la curva? Fíjense, ¿para dónde marca la flecha? ¿Para abajo o para arriba? ¿El punto C al B o el B al C? ¿Qué marca la flecha? ¿Están viendo el esquema? ¿Lo ven este esquema de la curva de Van der Stalling? Hola, hola. Sí, se ve. Entonces la manda vertical, lo pasa del punto B al C. Entonces el paciente, cuando recién comienza a actuar la digital, no tiene fatiga, la presión está normal, el paciente puede seguir con síntomas congestivos de INEA, pero ¿qué hace el organismo? Como el organismo ya tiene un mejor volumen minuto, no necesita trabajar con un volumen de fin de diástole tan alto, se acorta al punto D y entonces el paciente, o porque le han agregado un diurético que reduce el volumen de fin de diástole, y el paciente está sin fatiga, no tiene síntomas de bajo volumen minuto y no tiene síntomas congestivos. Pero ¿qué pasa si el médico le da un poco más de diurético? Porque está muy edematizado. En vez del punto D, pásale. Entonces el paciente ya no tiene síntomas congestivos, pero está fatigado, está con la presión baja. Entonces en la próxima consulta, ¿qué hace el médico con la dosis de diurético por sentido común? Si está con la presión baja, ¿la aumenta o la disminuye? ¿Qué hace? ¿Qué les parece? Si está con presión baja, la dosis de diurético, ¿la aumentará o la disminuye el médico? La disminuye. Muy bien. Disminuye la dosis de diurético, perfecto. Perdonen que lo recalque, pero está muy bien. Y entonces el punto E vuelve al punto D y happy, final feliz. El paciente está con muy bien controlado los síntomas de bajo volumen y los síntomas congestivos, por un equilibrio entre digitálico y diurético. Bueno, un poquito de farmacocinética de digitálico, que es el punto 8. Bueno, los digitálicos, fíjense que están en un punto, lo habrán visto muy bien, en la farmacocinética, un punto clave en la farmacocinética de cualquier droga es la lipohidrosolubilidad. Eso lo vieron bien. Entonces, por ejemplo, la digitoxina es muy liposoluble, por lo tanto tiene muy buena absorción gastrointestinal, anda muy bien para el tratamiento crónico por vía oral de la insuficiencia cardíaca, pero tiene el inconveniente que como la fracción libre es muy pequeña, demora mucho en saturar el corazón, fíjense, hasta 2 horas. Por lo tanto, en un paciente con un edema agudo de pulmón, ¿usarían digitoxina? ¿Aguantará 2 horas con edema agudo de pulmón? ¿Qué opinan? Dice, ¿salvará ese paciente si yo con un cuadro agudo de insuficiencia cardíaca aguda uso digitoxina y tengo que esperar 120 minutos? ¿Se salva el paciente? ¿Qué opinan? ¿Puede esperar 2 horas? No. Entonces sirve para el cuadro crónico, pero no para el cuadro agudo. Ahora, como tiene muy liposoluble, mucho de forma de depósito, tiene una vida media muy larga, 5 días. Por lo tanto, en el tratamiento crónico la puedo usar día por medio. Y el paciente está bien digitalizado y anda bien. Entonces, es muy útil para el tratamiento crónico. En cambio, la guavaína y el desacetilanatóxido C, como son muy hidrosolubles, la contracara o contraparte, la absorción gastrointestinal es muy baja, tiene una fracción libre muy alta, entonces
por ejemplo, la guaina en 10 minutos satura el corazón y se saca de la insuficiencia cardíaca aguda, pero y tiene una vida media más corta, entonces por lo tanto es muy útil para la insuficiencia cardíaca aguda. Hoy en día se deja prácticamente para el uso experimental, no hay para uso clínico. Y luego tenemos la digoxina, que es un equilibrio entre hidro y liposolubilidad, tiene muy buena absorción gastrointestinal del 75%, una vida media que cubre muy bien las 24 horas, entonces para el tratamiento crónico una dosis diaria anda perfecto. Y por otro lado, si la queremos usar para el cuadro agudo, el comienzo de la acción no es tan prolongado, a los 30 minutos ya tiene una buena acción y sirve también para la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué otra cosa interesante en la farmacocinética? Si ustedes recuerdan en la posición, la digitoxina es el segundo, entonces tiene, por ser muy liposoluble, tiene alto metabolismo hepático y su uso hay que tener cuidado de la insuficiencia hepática. En cambio, la digoxina, lo de abajo, o avaína, es hidrosoluble, entonces hay que tener cuidado con la función renal. En cambio, la digoxina, que es el doble agente, hay que tener cuidado con la función hepática y renal. Pero otra cosa interesante es la potencia que tiene la digoxina. Fíjense que vienen comprimidos de 0,25 miligramos acá arriba y la dosis de digitalización por vía oral son 6 comprimidos. Con 6 comprimidos digitalizamos un individuo de 70 kilos. Es una droga muy potente, son 6 comprimidos cada 8 horas por vía oral. Si es posible, saturan el corazón. Y una vez que se saturó, con dar un comprimido por día, que va reponiendo lo que se metabolizó por día, una dosis de mantenimiento de medio comprimido, un comprimido, 2 comprimidos, 0,25 a 0,5 miligramos, lo tenemos perfectamente controlado al paciente. Es una droga muy potente, la digoxina. Y bueno, ¿y cuál dijimos que uno de los efectos adversos? Uno de los efectos adversos es la acción arritmogénica por el aumento del calcio en el músculo cardíaco. Fíjense ustedes que aquí tenemos en línea continua, tenemos, dice por qué, pero digamos una célula del miocardio ventricular, fase 4, potencial de reposo estable. Fíjense, cuando yo uso digoxina, ven con línea punteada digital, ¿qué obtenemos? Primero que de menos 90 pasamos a menos 80, pero eso tal vez no es lo más importante, sino que es la fase 4 inestable, que uno de los mecanismos de foco ectópico, favorece la aparición de focos ectópicos ventriculares, por eso ya dijimos, aumenta la corriente entrante de sodio y calcio y favorece en dosis alta los focos ectópicos ventriculares, pero también al aumentar la cinética de calcio en la fase de meseta, acorta la meseta, acorta el periodo refractario efectivo y aumenta ese zanjón que hay entre la final del periodo refractario efectivo y el final de la duración del potencial de acción, aumenta el periodo vulnerable del ventrículo. Entonces, con arritmia ventricular, la digital está totalmente contraindicada. Perfecto. Bueno, y por último hablamos de las indicaciones y contraindicaciones de los glucósidos digitálicos. Eso lo vamos a repasar en antiarrítmicos, son antiarrítmicos de PAC5. No sé si alcanzan a leer. La indicación básica es qué disfunción, dijimos, sistólica o diastólica para usar digital. ¿En cuál está indicada la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica o diastólica? ¿Qué opinan? ¿Se puede usar en una miocardiopatía hipertrófica la digital? ¿Tiene sentido? Hola. ¿Tiene sentido usar digital en miocardiopatía hipertrófica? En base a lo que hablamos. ¿Están todavía ahí? Hola. ¿Qué pasa? Se desconectó. Hola. Se escucha, profe. Bueno, porque no había el dibujito del Google Meet, le voy a prender fuego aquí esa Google Meet. Bueno, entonces la disfunción sistólica y en las taquiarritmias supraventriculares, porque aumenta la descarga vagal y frena la conducción de los estímulos de alta frecuencia que pasan de la aurícula y el ventrículo. Ahora, como no deprimen los focos ectópicos, compensan hemodinámicamente, pero no revierten a ritmo sinusal a las taquiarritmias supraventriculares. Esto que parece una jeringonza es muy práctico, porque si el paciente tiene insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, hace de que le normaliza la frecuencia, lo aleja al paciente del riesgo de un shock cardiogénico por taquicardia paroxística y le mantiene la fibrilación auricular. ¿Y esto qué importancia práctica tiene? Es que si el paciente tiene trombosis en la aurícula izquierda, no existe riesgo de una embolia sistémica, no como otras drogas como la miodarona,
que lo pasa al ritmo sinusal, hay que anticoagularlo, entonces usar amiodarona, porque eso es embolia sistémica y puede dar una fibrilación, un accidente cerebrovascular. En cambio, la digital, como mantiene la taquirritmia supraventricular, la fibrilación auricular, no es necesario en la urgencia, si no hay tiempo, no es necesario anticoagular. Bueno, también dice indicado, más que solamente, también indicado para prevenir la taquicardia paradojal. Esto es cuando se usaba mucho un antiarrítmico como hablar que es la actinidina, que tiene acción vagolítica, es opuesta a la digital, que es vagotónica. Al ser vagolítica, puede favorecer que si estamos tratando una fibrilación auricular, la frecuencia llegue al techo y lo mata al paciente. En cambio, si se asocia con digital, una es vagolítica y la otra es vagotónica y se neutralizan. Se dejó usar porque en este esquemita que hablamos, la digital acorta el periodo refractario efectivo del miocardio ventricular y la quinidina alarga la duración del potencial de acción, o sea que generó un zanjón como el canal Cacique-Guaymallén, grandísimo, y se morían todos los pacientes por fibrilación ventricular. Por eso esa asociación quedó en la historia de digital con quinidina. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Digamos que son 6. Una es como acorta el periodo refractario efectivo, acorta el periodo refractario efectivo en los haces aberrantes, como en el Wolff Parkinson White está contraindicada, como acorta el periodo refractario efectivo cuando hay una duración del potencial de acción larga, está contraindicado en el QT prolongado, como aumenta el calcio y la excitabilidad ventricular en todos los cuadros donde existe una alta excitabilidad ventricular, miocarditis aguda, tratamiento previo con digital. Y como dijimos, cuando hay arritmia ventricular, ya se lo expliqué también, y cuando existe una miocardiopatía hipertrófica. La primera parte se hizo larga. Bueno, jóvenes, voy a tratar de desarrollar lo más urgente de diurético, y bueno, si queda algo, bueno, lo pueden buscar en el libro o está también en la guía. Bueno, vamos a hablar ahora de diuréticos, que es la segunda parte. ¿Todo esto lo pudieron seguir, lo de cardiotónico? Hola. ¿Lo pudieron seguir? Sí, doctor. Gracias. ¿Usted? Sí, profe. Usted es mi ancla de salvación. Están ahí del otro lado. Les quedo eternamente agradecido. Ahora tengo que ver dónde pongo el dedito. Vamos a OneDrive de nuevo. Dale, OneDrive. Vamos acá. 2A. Bueno, la guía lo tienen acá en el apunte, no importa. Vamos a ir directamente a lo más importante porque es un archivo largo, que trata de explicarle lo más importante. Bueno, vamos a empezar, como hay muchas drogas para tratar la insuficiencia cardíaca, también hay muchos diuréticos, entonces vamos a empezar hablando de clasificación de diuréticos. Esto se pregunta bastante. Bueno, los diuréticos los podemos clasificar teniendo en cuenta varios aspectos, pero uno de los más importantes es el sitio de acción en la unidad funcional del riñón, que como ustedes saben se llama nefrona o nefrona. Esto lo tienen también que haber visto en fisiología, volvemos a la base fisiológica. Entonces el nefrona o nefrona, ustedes saben que empieza en la corteza renal, va a la médula, vuelve a la corteza y luego termina nuevamente en la médula. Eso en el túbulo contorneado proximal y el distal en la corteza, en la médula del asa de Henle con la rama gruesa, fina, ascendente y descendente, y después el tubo colector. Ahí se ha establecido que, teniendo en cuenta los principales diuréticos, 4 sitios de acción, inhiben la resorción de actón, inhibiendo la resorción de sodio por un efecto osmótico. El sodio lleva el agua vinculado, ligada, y el efecto diurético. Recordemos que está el sitio 1, que es donde, como ustedes saben, la reabsorción de sodio es, que no está en este esquema, pero bueno, ustedes lo saben, es la acción de la anhidrasa carbónica para la resorción de sodio y recuperar la reserva alcalina del organismo. El sitio 2, que es, como dice en este esquema, la rama ascendente gruesa de Henle, donde la reabsorción de sodio es como un contraportador de sodio, potasio y cloro. Vamos a ver una glucoproteína especial que inhiben los diuréticos que actúan acá en el asa, como dijimos, la fursemida. Es importante recordar que fisiológicamente este mecanismo que del asa de Henle es el mecanismo de multiplicación por contracorriente, que lo han visto ustedes en fisiología, y es el mecanismo más importante para concentrar la orina. Por eso los diuréticos que actúan en este sitio, como ya dijimos, son los diuréticos que excretan más cantidad de sodio, son los de alta eficacia, son los útiles para los cuadros severísimos como el edema agudo de pulmón, son los diuréticos del asa.
Luego tiene el sitio 3, que volvemos a la corteza donde está el túbulo distal, especialmente en la parte proximal, donde acá actúan entonces los diuréticos del sitio 3, que ya vamos a hablar que son básicamente inhibiendo la reabsorción de sodio, que son las tiazidas, son diuréticos de mediana eficacia. Y después tenemos el sitio 4, que es el tubo colector y parte del distal, cuya característica fisiológica más importante es que interviene una hormona que tiene el mismo nombre que yo, Aldo, que es la aldosterona, que como ustedes saben de fisiología, estimula la reabsorción de sodio y agua y la secreción de potasio. Por eso los diuréticos que antagonizan la acción de aldosterona frenan la secreción de potasio y son diuréticos ahorradores de potasio. Bueno, entonces sitio 1 están los inhibidores de la anhidrasa carbónica, sitio 2 los diuréticos del asa, sitio 3 túbulo contorneo distal donde actúan las tiazidas, y sitio 4 tenemos entonces los antialdosterónicos. Bueno, este documento que es el complemento de lo anterior, nos dice lo mismo, el sitio 1 que es el túbulo contorneado proximal, el sitio 2 que es la rama ascendente gruesa del asa de Henle, el sitio 3 que es la parte inicial del túbulo distal, lo que se llama porción cortical del segmento diluyente, y el sitio 4 que es la parte final del túbulo distal y la parte inicial del tubo colector, digamos el tubo colector. Entonces se ha visto que hay un dominio, hay un territorio, de manera que hay diuréticos que actúan más específicamente en cada uno de estos sitios. En el sitio 1, donde actúa la anhidrasa carbónica, tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica, la acetazolamida, que, bueno, los que actúan en el asa de Henle, por eso se llaman diuréticos del asa, que actúan en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, y como dijimos tenemos como droga patrón la furosemida, diurético de alta eficacia, útil para tratar el edema agudo de pulmón. En el sitio 3, que es los que inhiben la reabsorción de sodio y cloro en el segmento diluyente cortical, túbulo distal donde la orina es hipotónica y actúa, como dijimos, la tiazida, diuréticos de mediana eficacia. Y los que actúan en el sitio 4, que es la parte final del distal y el conducto colector, los diuréticos ahorradores de potasio, que se han dividido, se han denominado desde el punto de vista práctico en los que antagonizan la aldosterona, la espironolactona, que es un análogo químico a la aldosterona. Eso explica que bloquea los receptores para aldosterona en la parte distal de la nefrona, y los que son ahorradores de potasio, que se han llamado no antialdosterónicos, pero que vamos a ver que también tienen una acción opuesta a la aldosterona, pero se llaman no antialdosterónicos porque no bloquean el receptor de aldosterona, que son el triantireno y la amilorida. El más usado es la amilorida. También los podemos clasificar a los diuréticos, no solamente por su sitio de acción, 1, 2, 3 y 4, sino también los podemos clasificar por su estructura química, y acá los podemos dividir en dos grandes grupos. Los diuréticos que están en el sitio 1, 2 y 3, que derivan de la sulfamida. Ustedes saben que las sulfamidas son antibióticos, pero en su uso clínico se demostró que a nivel del riñón tenían acción diurética y son inhibidores entonces de la anhidrasa carbónica, y modificando su estructura química surgió el típico inhibidor de la anhidrasa carbónica que dijimos que es la que actúa en el sitio 1, que es la acetazolamida. Pero los que actúan en el sitio 2 y 3 también son sulfamídicos. Por ejemplo, la tiazida dice que estos documentos son derivados de la sulfamida, y el primero utilizado por vía oral fue la clorotiazida. Y la furosemida, que es indiscutiblemente todavía hoy en día un diurético estrella, que es también ven la fórmula química, es un derivado del ácido 5-sulfamolil antranílico. O sea, son todos sulfamidas, y son todos, aunque los del sitio 1 son catalogados, denominados inhibidores de la anhidrasa carbónico, son todos inhibidores de la anhidrasa carbónico. Tienen, a pesar de tener un mecanismo de acción más importante, tiene un mecanismo de acción complementario que es la inhibición de la anhidrasa carbónica. Y en contraposición a los que actúan en el sitio 1, 2 y 3, están los que actúan en el sitio 4, que son la pironolactona y la amilorida y el trantirene, que como dijimos, no son derivados sulfamídicos. Y como ya expliqué, la espironolactona es un análogo esteroideo de la aldosterona, eso explica que sea típicamente un antialdosterónico, bloquea el receptor para aldosterona en la parte distal del nefrono-nefrona. En cambio, el trantireno y la amilorida
que no son análogos de la aldosterona, y muy interesante la historia, se los estudió como drogas antineoplásicas, como análogo del ácido fólico, y en su uso clínico se demostró que tenían un efecto diurético y han quedado como, no como antimetabolitos, como análogo del ácido fólico, sino como diurético. Por lo tanto, si recordamos que la síntesis del ácido fólico, especialmente en las bacterias, a partir de pterina, es lógico comprender que el triantireno es una pterina, y la amilorida es está muy implementada a su estructura química de las bases nitrogenadas, que es entonces, porque el ácido fólico es fundamental para la síntesis de bases nitrogenadas, que es una piracinail guanidina. Perfecto. También lo podemos clasificar no solo por el sitio de acción en el nefrona y por la estructura química, sino por la eficacia. Lo hablamos, lo repasamos, lo vamos rápidamente, y vemos entonces que están los de alta eficacia, que son útiles para el edema severo, la hipertensión arterial severa, por supuesto las formas leve y moderada también, y son los únicos que controlan el edema agudo de pulmón, excretan más del 15% del sodio filtrado, actúan fundamentalmente en el asa gruesa de Henle, y como dijimos, tenemos algunos que han, bueno, no lo dijimos, lo decimos ahora, unos que han pasado a la historia, no se usan más por su toxicidad, son los organomercuriales. Hoy en día el más usado son los sulfamidilbenzoatos, donde tenemos entonces la fursamida. También se han desarrollado otras drogas que han tenido aceptación clínica, que son la bumetanida, la piretanida. También en este grupo está el ácido tacrínico, que es un ácido fenoxiacético, y también algunas otras drogas como el musolimine, que es una aminopirazolinona. También es importante que hay algunas otras drogas que se han desarrollado como sitios diuréticos que actúan en el citado, pero que han quedado un poco en la historia, como ustedes ven en el documento. Después están los de mediana eficacia, que son los que excretan el 5% al 10% del sodio filtrado, por lo tanto no sirven para un edema severo, para una hipertensión arterial severa, para una crisis hipertensiva, para un edema agudo de pulmón, son de acción leve moderada, y que son los que actúan, son los del sitio 3, que actúan fundamentalmente en el túbulo contorneado distal, y como droga patrón son las tiazidas, que son benzotiazinas, las tiazidas, y un compuesto emparentado que es la clortalidona. Durante mucho tiempo son los más importantes en este grupo. Posteriormente se han desarrollado otras que han tenido aceptación, donde tenemos la quinetazona, la metolazona para uso clínico, y otros que son las clorobenzamidas, que también han tenido aceptación, la indapamida, la cipamida y la clopamida. Y también se ha aprovechado por muchos problemas de los efectos colaterales, como los diuréticos son de estructura ácida, como la sulfamida, compiten con la excreción del ácido úrico y aumentan el ácido úrico en sangre, pero la novedad es que hay algunos diuréticos, especialmente los que actúan en este grupo sitio 3, que son úricos, como mejoran la diuresis, controlan la hiperuricemia, tienen acción úrico-súrica, donde tenemos el ácido tianílico y la indaprinona. Y por último, tenemos los de poca eficacia, que ustedes digan para qué son útiles. Y bueno, como son ahorradores de potasio, complementan a los grupos 1 y 2, que son depletores de potasio. Usan asociados fursamida más espironolactona, fursamida más amilorida, etc. Excretan menos del 5% del sodio filtrado, y son los diuréticos que actúan en el sitio 4, que se han dividido en antagonistas competitivos de la aldosterona. Ustedes van a ver que después en el programa están los antagonistas farmacológicos, fisiológicos y un antagonismo químico. El antagonismo competitivo equivale al farmacológico, compiten por el receptor, por el receptor de aldosterona, que son la espironolactona y su metabolito, que es el carrenoato de potasio. En cambio, los antagonistas fisiológicos es cuando ejercen un efecto opuesto sobre una línea funcional, pero no compiten por el mismo molécula receptor o receptor, que son los, como dijimos, los que se deben llamar no antialdosterónicos o antagonistas fisiológicos de la aldosterona, tiantireno amilorida, dijimos que más se destaca la amilorida, y que se llaman así porque no compiten por el receptor de aldosterona, pero antagonizan la acción
de la aldosterona reabsorbe el sodio y agua y secretar potasio. Y también los del cito 1, donde están los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que al eliminar reserva alcalina, generar favorecer una acidosis en el organismo y ser poca efecto diurético, hoy en día no se usan como diuréticos, sino para inhibir la anhidrasa carbónica en otros sitios del organismo, como a nivel del ojo, reducir la producción de humor acuoso en el tratamiento entonces del glaucoma. Bueno, vamos a repasar rápidamente cuáles son los mecanismos íntimos en estos 4 sitios de acción en los que actúan entonces los diuréticos. Bueno, en el sitio 1 ya dijimos entonces que están los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Recordemos que como es la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal, bueno, ustedes recuerdan de fisiología que el túbulo contorneado proximal, por la acción de la anhidrasa carbónica, reaccionan el anhídrido carbónico y el agua. Esto da origen a la formación de ácido carbónico que se disocia en hidrogenión y bicarbonato. El bicarbonato se reabsorbe y se recupera como reserva alcalina por difusión, como está en este esquema, y el hidrogenión en un cotransportador con el sodio pasa para acidificar la orina a la luz tubular, y el sodio se reabsorbe por ese cotransportador y pasa a la luz peritubular de la sangre por la bomba sodio-potasio. Recordemos como regla mnemotécnica que todos los que actúan en los sitios impares, sitio 1 y 3, actúan en lo que sería el extremo apical de la célula tubular, que está relacionada con la luz tubular. En cambio, los que están en el sitio 2 y 4, vamos a ver que tienen una acción importante sobre la bomba sodio-potasio basal, por el efecto que también puede tener sobre la bomba sodio-potasio en el corazón. Entonces, los que actúan en el sitio 1, como la Z-solamida, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, inhiben la enzima, entonces al inhibirse la enzima no se excreta hidrogenión, eso no permite que funcione el cotransportador hidrogenión-sodio, no se reabsorbe el sodio con el efecto diurético. Pero como dijimos, se pierde reserva alcalina, generan una acidosis, tienen poco efecto diurético, entonces tienen mucho efecto adverso, y ha dejado de ser usado entonces los del sitio 1 como diurético. Hoy se usan como para inhibir la anhidrasa carbónica, por ejemplo, a nivel del ojo, reducir la producción de humor acuoso y tratamiento del glaucoma. Ahora, hay que tener en cuenta de que también en este sitio 1, vamos al sitio 2. Sitio 2, que es la rama ascendente gruesa de la asa de Henle. Acá tenemos que recordar, en este esquemita que se ve mejor, ¿por qué mecanismo se reabsorbe el sodio? Como dijimos, se reabsorbe por un cotransportador que es sodio, potasio y 2-cloro, por una glucoproteína que ustedes ya han sentido nombrar, que se llama glucoproteína de Tan-Horfeld, y en la parte basal pasa a la luz peritubular por la bomba sodio-potasio. Entonces, en descripto, acá en este nivel se destaca, como dijimos, la fursemida, 3 mecanismos de acción de la fursemida. El mecanismo 1 es bloqueando la actividad de la glucoproteína de Tan-Horfeld. Sitio 2, inhibiendo la bomba sodio-potasio. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando un paciente está digitalizado, tratado también con fursemida, porque este efecto también lo puede ejercer a nivel del corazón y favorecer la arritmia por intoxicación digitálica. Y también el tercer mecanismo es porque se ha visto que la fursemida aumenta la actividad de prostaglandina 2 natriurética, como se ve acá, y eso favorece la natriuresis. Y esto tiene mucha importancia para la interacción de drogas. Esto permite explicar por qué un paciente que está, por ejemplo, por insuficiencia cardíaca o hipertensión, tratado con fursemida, y le asociamos un AINE que inhibe la actividad de prostaglandina E, de repente el paciente pierde eficacia de la fursemida y puede llegar hasta fallecer por la crisis hipertensiva, por el edema, y es porque por el agregado del AINE se anula este tercer mecanismo que es muy importante, que es la acción natriurética de las prostaglandinas. Este esquemita nos permite también comprender la acción de las fursemidas, los diuréticos del sitio 2, sobre los niveles de calcio en sangre, sobre las modificaciones electrolíticas, los niveles de calcio en sangre. Ustedes ven acá una bomba que es sodio-calcio, que en realidad no es en el sitio 3, sino en el sitio 2, sino en el sitio 3, en el túbulo distal. Entonces, lo que se acepta es que al estar la acción del sodio, el contenido del sodio dentro de la luz tubular es muy alto,
llega a esta bomba de reabsorción sodio-calcio en el túbulo distal, y entonces al haber tanto sodio, la bomba sodio-calcio reabsorbe sodio, pero no calcio. El calcio queda en la luz tubular, y eso permite explicar por qué la furosemida, porque estamos hablando del cito 2, ¿no es cierto? El cito 2, la furosemida, baja el calcio en la sangre y lo aumenta en la luz tubular. Baja la calcemia y aumenta entonces la calciuria. Por lo tanto, la furosemida está dentro del tratamiento de las hipercalcemias severas, que a veces es como medida heroica cuando una hipercalcemia es muy severa porque baja el calcio en sangre, y en cambio está contraindicado cuando hay el ditiácido oxalato de calcio, que va a aumentar porque aumenta el contenido de calcio en la vía urinaria, la furosemida. Pasamos al sitio 3, que es donde actúan las tiazidas. Fíjense que en el sitio 3 no es lo mismo la reabsorción de sodio en la parte proximal de la célula del túbulo contorno distal y en la parte final. En la parte proximal es un cotransportador de sodio cloro, y en la parte final es el canal del sodio. Los dos mecanismos unidos son inhibidos, tanto el cotransportador de sodio cloro como el canal del sodio es inhibido por la tiazida. Entonces, volvemos acá a lo mismo que hablamos, que si no para la bomba sodio-potasio no está inhibida. Entonces no hay problema acá con la inhibición de la bomba sodio-potasio. Pero fíjense qué interesante, acá tienen ustedes lo que dijimos a nivel distal, esto que es como un tapón de goma y una botella, la bomba de reabsorción sodio-calcio. Como el sodio está bloqueado a la reabsorción, la bomba está disponible para la reabsorción de calcio en las tiazidas. Entonces las tiazidas son la inversa de la furosemida, aumentan mucho el calcio en el espacio peritubular en la sangre, aumentan la calcemia, bajan el calcio, bajan la calciuria, el calcio en la luz tubular. Por lo tanto, las tiazidas están indicadas en la litiasis cálcica, donde hay que bajar el nivel de calcio en la luz tubular, y están contraindicadas en los pacientes con hipercalcemia. Y por último llegamos al sitio 4, donde acá muestran entonces cómo es la reabsorción de sodio, el tubo colector, la parte final del distal, donde actúa la aldosterona. La aldosterona, que es una hormona liposoluble, ingresa por difusión simple, se une al receptor citoplasmático y entonces regula la síntesis proteica, como hacen todas las hormonas esteroideas, y estimula la síntesis del canal del sodio y de la bomba sodio-potasio. Entonces, los que actúan en este sitio 4 tienen 3 mecanismos de acción. Uno, que es el mecanismo 2, que es el de la espironolactona, que al tener estructura química similar a la aldosterona compite y bloquea el receptor. Por eso dijimos que es un antagonista competitivo, o directamente llamado antagonista propiamente dicho de la aldosterona. Es muy importante cuando hay hiperactividad de aldosterona, cuando hay hiperaldosteronismo. En cambio, el sitio 3 y el sitio 1 y 3 es donde actúa, por ejemplo, la amiloridad, inhibe la bomba sodio-potasio. Volvemos a caer que en los sitios pares hay inhibición de bomba sodio-potasio y el canal del sodio. O sea que es un antagonista fisiológico. Se opone a la acción de la aldosterona, pero no es a nivel del receptor, sino que es a nivel de las proteínas cuya función regula, cuya síntesis regula la aldosterona. Bueno, ya estamos cerca al final. Recordemos ahora sobre la composición urinaria. Bueno, eso no lo pueden encontrar en el libro. Vamos a hablar de los efectos adversos de los diuréticos. Es importante de que los diuréticos no son drogas fisiológicas, son drogas netamente, están todavía del otro lado, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo? Hola, hola. Los diuréticos son drogas netamente antifisiológicas, porque modifican una gran cantidad de parámetros fisiológicos en el organismo humano, como son la fisiología de los electrolitos, el sistema endocrino metabólico, de la sangre, el sistema inmune, y la fisiología de la vía intrauterina y el recién nacido. Por ejemplo, fíjense a nivel de electrolitos, como dijimos mucho, las furosemida, tiazida, son depresores de potasio, provocan hipopotasemia, como dijimos, tiazida y diurético del asa. Y estos pueden ser efectos no muy peligrosos como calambre y debilidad muscular, pero cuando depresionan entonces, ¿qué pasó? Perdón, se me acabó el archivo. Cuando depresionan magnesio, esto da arritmias que pueden ser mortales, especialmente cuando se usan con fármacos digitálicos. Entonces, ¿cómo se corrige esto? Asociándole a los depresores de potasio
un diurético ahorrador de potasio como la espironolactona o la amilorida, o usando inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina que aumentan entonces el potasio en sangre. Bueno, me quedé sin archivo. Rápidamente otro puntito de efecto adverso y ya pasamos a indicaciones de diurético. Bueno, si me logro acá. Bueno, ya los trastornos electrolíticos los hablamos. Fíjense que no solo provocan trastornos electrolíticos, sino metabólicos. Por ejemplo, hay estudios antiguos que muestran que un paciente de hipertensión tratado con diuréticos, el nivel de infarto era el mismo que si no se usaban diuréticos. ¿Por qué? Porque los diuréticos bajan la presión arterial por un lado, pero por otro lado le elevan el colesterol y agravan la aterogénesis. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lipidograma cuando se usa el tratamiento crónico de diuréticos, con aumento de triglicéridos y colesterol LDL. Otro efecto metabólico, como dijimos, altera la excreción de ácido úrico, hiperuricemia. Y otro problema es que pueden tener un efecto diabetogénico, o sea, hiperglucemia y resistencia a la acción de la insulina. Parece ser que todo está vinculado con la caída del potasio en sangre. Se considera que la hipofusemia, esteacidia, explicamos que lo generan, altera la función y la secreción de insulina, altera la tolerancia a la glucosa y produce entonces hiperinsulinemia, tuvo un efecto diabetogénico. Por cierto, este efecto diabetogénico es reversible y se puede evitar usando diuréticos ahorradores de potasio o inhibidores de enzima de conversión de angiotensina. Ya explicamos entonces la acción sobre la calcemia, hipercalcemia que lo provocan las tiacidas, por lo tanto están contraindicados los pacientes con hipercalcemia, y la fursemida desciende la calcemia, entonces están indicadas la fursemida en el tratamiento de la hipercalcemia. Esto que parece en la calle San Martín hasta ahora, en realidad es cómo funciona la célula beta para la secreción de insulina. Cuando ingresa la glucosa se metaboliza ATP, y ese ATP da origen a la regulación de la función de los llamados canales de potasio ATP dependientes con la salida de potasio. Esto que nos marca que el movimiento de potasio transmembrana en la célula beta rige la despolarización de la célula beta y la apertura de los llamados canales cálcico-voltaje dependientes de tipo TIL, como están acá, y esta entrada de calcio rige la exocitosis, la secreción de insulina. Por eso explicamos que cuando baja el potasio en sangre por los diuréticos depresores de potasio, esto favorece una hiperpolarización y bloquea la apertura de los canales cálcico voltaje dependiente y la secreción de insulina. Esto se corrige, como dijimos, usando diuréticos ahorradores de potasio, la asociación con inhibidores de enzima de conversión de angiotensina. Pero es muy importante recordar que hay que tener mucho cuidado con el uso de diuréticos y solo hablo en los casos muy necesarios, como ser por todos los efectos adversos. Por ejemplo, los diuréticos del ASA, fíjense brevemente, que se ha demostrado que pueden provocar gotas, retención urinaria, dolor lumbar, mialgia, discrecias sanguíneas, exantemas cutáneos, nefritis intersticial, ototoxicidad y cuadros severísimos como pancreatitis aguda. Los diuréticos tiacídicos, que se ve acá más bonito, también gota, impotencia, y problemas de trastorno inmunológico con fotosensibilidad, exantemas cutáneos, eritema polimorfo, vasculitis necrosante, discrecias sanguíneas que comprometen a todas las células sanguíneas, trombocitopenia, anemia hemolítica, aplasia de la médula ósea, cuadros graves, nefritis intersticial, neumonitis intersticial, pancreatitis aguda, ictericia colestásica y colecistitis aguda. Y los diuréticos de la ahorradores de potasio, hay que recordar que el espironolactona, que es un análogo de la aldosterona, se lo ha obtenido por modificación química de un precursor de la aldosterona, que es la progesterona, por lo tanto tiene varios efectos adversos o colaterales en la esfera hormonal sexual y problemas de generar, se ha visto que puede generar ginecomastia, irregularidades menstruales, impotencia, y tal vez lo menos grave, alteraciones gastrointestinales. Y la amiloride, bueno, que es depresora de sodio, bueno, eso es lógico, hiponatremia profunda, y el teantireno, cálculos renales, y los dos, amiloride y teantireno, trastornos gastrointestinales. Pero además, no solo afectan al paciente, sino también a su descendencia. Están dentro de las drogas que son peligrosas en el embarazo.
porque, por ejemplo, fíjense, en el recién nacido se ha visto que cuando usan diuréticos tiazídicos, estos pueden producir trombocitopenia severa con hemorragia que puede costar la vida al recién nacido. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado antes de usar un diurético, saber si el diurético está indicado o no. Entonces, básicamente, esto no lo vamos a leer porque ya es muy traumático a esta hora y no estamos acercando al horario de cierre, pero vamos a tratar de recordar un decálogo, cuáles son las 10 indicaciones más importantes de un diurético, recordando todo lo que es la fisiopatología de este cuadro que se llama hiperaldosteronismo secundario. Ustedes saben que hay una gran cantidad de patologías que disminuyen el volumen sanguíneo circulante, dentro de los cuales está la insuficiencia cardíaca congestiva, los cuadros con alteración de proteínas plasmáticas, en la enfermedad hepática, en el síndrome nefrótico, con transudación de líquido. Esto hace que baje el gasto cardíaco, esto a nivel de riñón, aparato yuxtaglomerular, eso lo hablamos, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esa aldosterona pone en marcha el hiperaldosteronismo secundario y lleva un aumento de reabsorción tubular distal de sodio y agua, y eso agrava todo el cuadro del edema. Por lo tanto, aprovechando este cuadrito, los diuréticos, los diuréticos, ¿cuándo están indicados? Primero, cuando, si yo quiero anotarlo despacito, por el efecto antiedema que tienen en los pacientes con edema, especialmente que puede ser un edema periférico o superficial, como en el caso de la insuficiencia cardíaca renal, puede ser un edema en órganos profundos, como el edema cerebral, el edema del pulmón, ya lo dijimos, el edema agudo del pulmón, en el cual se destaca la fursemida, trastornos hidroelectrolíticos, que el cual el derrame líquido, la acumulación de líquido no en la intersticio sino en las cavidades del organismo, como el derrame peritoneal, en la citis, también están indicados los diuréticos, también acá se destaca la fursemida. Hay que recordar que los diuréticos son gran reguladores de la presión arterial, y entonces efecto antihipertensivo, cuarta indicación en la hipertensión arterial. Recordar sobre todo la espironolactona antagonizando toda esta hiperaldosterona, los hiperaldosteronismos primarios y los hiperaldosteronismos secundarios, la insuficiencia cardíaca congestiva, en la patología hepática, en la cirrosis hepática, en la patología renal, que es entonces la nefrosis o síndrome nefrótico, y recordar también lo que ya hablamos de la acción de los diuréticos sobre el movimiento de calcio a través de la célula tubular. Recordar entonces que la presión de sangre está indicada en las hipercalcemias, y recordar que la tiazida baja el calcio en la vía urinaria y está indicada entonces en la litiasis calcio. Bueno, por último, 2 palabritas sobre uso de diuréticos antialdosterónicos en el cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva. Hay un famoso estudio que se llama estudio Rales, que se basó de que todo lo que aumenta la aldosterona está demostrado que incrementa la mortalidad, que es lo que pasa en insuficiencia cardíaca congestiva, porque esa hiperactividad de aldosterona lleva a pérdida de potasio, liberación de noradrenalina con arritmias y muerte súbita. La hiperactividad aldosterona, que esto es un concepto moderno, lleva a la fibrosis del músculo cardíaco, pérdida de la contractilidad, retención de sodio, ya lo explicamos, y progresión del cuadro congestivo de la insuficiencia cardíaca. Pero también la hiperactividad aldosterona lleva daño vascular, pérdida de magnesio, incremento del PAI-1, disminución de complicancia arterial, o sea, una serie de mecanismos que favorecen los eventos vasculares, o sea, los eventos coronarios y la mortalidad total. Entonces, ¿qué se hizo en este estudio? Se tomó pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva avanzada, clase 3-4, de la Asociación Cardiológica de Nueva York, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo baja, igual o menor al 35%, y con un tratamiento de base, que son los inhibidores de enzima de conversión o puede ser otros diuréticos. Y se lo dividió en 2 grupos, más o menos grupos similares de pacientes, uno con 822 y otro con 841, uno con espironolactona, la dosis más aceptada a nivel mundial, 25 miligramos por día, y otra que es grupo placebo. Y ¿qué hicieron? Que la mortalidad en el grupo tratado con espironolactona por distintos mecanismos bajó.
por reducir la producción de insuficiencia cardíaca congestiva en el 28,4% con espironolactona y por reducir la incidencia de muerte súbita en el 25,6%. Y a nivel de hospitalizaciones no fatales, eso es la mortalidad, y hospitalizaciones no fatales, se redujo el total de internaciones con espironolactona en el 17,3% y en los pacientes con insuficiencia cardíaca progresiva en el 36,2%. O sea que hoy en día, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, que es un cuadro de hiperaldosteronismo secundario, un diurético que se impone netamente a nivel funcional y estructural, protegiendo contra la fibrosis del miocardio, la producción de insuficiencia cardíaca y reduciendo la mortalidad, es entonces la espironolactona como antagonista entonces de la aldosterona. Bueno, hemos terminado, algunas cositas las he pasado por alto para no saturar los receptores. A ver, ¿me pudieron seguir, jóvenes? Hola. Sí, doctor. ¿Me pudieron seguir? Bueno, es un tema complejo, he tratado de lo más importante. La semana que viene están según lo que me mandó el diagrama el doctor Yunes, están los exámenes parciales recuperatorios, o sea que el martes 3 de noviembre, si no estoy mal ubicado en el cronograma, en los tiempos, yo tengo la última clase, que es a pedido de usted, el doctor Yunes, los dos temas que faltan, que son antiarrítmicos y antiepilépticos. ¿Ah? Nos vemos entonces el martes 3 de noviembre, así cerramos entonces la parte de mis clases. Que tengan un lindo día, jóvenes. Gracias.